Hello, my name is Alderosa Martinez Mier. I am from Valledupar. I am 23 years old. I am studying UPC University. I am a 5 semester of Engineer I will do. Les voy a hablar de la historia de la cromatología. En 1910, el botánico ruso M. Twister describió por primera vez esta técnica, que fue aplicada a la separación de pigmento de planta, dándole el nombre de cromatografía, en referencia a las bandas coloreadas de pigmento que se esperaban por su absorción selectiva sobre columna de yeso. Tras descubrimiento, la cromatología quedó prácticamente olvidada hasta el 1930, año en que fue descubierta por Kuhn y Leder, quienes la aplicaron para la separación de carotenoides. A partir de este momento, el uso de esta técnica se fue extendida cada vez más al tiempo que se desarrollaban diferentes versiones de la misma. Cromatografía, reparto de Martin y Sengel, del 1941, de papel. Condes, Gordon y Martin, 1944, de capa fina. Stalf, 1958. Un hito importante en el desarrollo de la cromatografía lo constituyó el desarrollo de cromatografía gas líquido. Martin James, 1952, técnica que encontró rápidamente aplicaciones de gran importancia, lo que llevó a su vez al desarrollo de la teoría de separación cromatográfica, así como el desarrollo de instrumentación que permitía un mayor control de sus condiciones de trabajo. Hoy en día casi no hay campo de la química, biológica, medicina, etc., en el que no se utilice la cromatografía en algunas de sus formas, tanto en su vértice preparativa como en la analítica. Por otra parte, el desarrollo sobre el uso del conjunto de la cromatografía, otras técnicas analíticas, así como el desarrollo de otros tipos de cromatografía, como es por ejemplo la de fluidos supercríticos, hace preferiblemente a una estación aún mayor de su uso. Pequeños conceptos básicos de la cromatografía. Es esencialmente un método físico de separación en el que los componentes a separar se distribuyen entre dos fases, una inmóvil, lecho estacionario, y otra móvil, fase móvil, lo cual percola a través de la primera. El proceso cromatográfico se da como resultado repetido de procesos de sorción durante el movimiento de los componentes de la mezcla arrastrado por la fase móvil o a lo largo del lecho estacionario, entre paréntesis, elusión, produciendo la separación debido a las diferencias en la constante distribución de los componentes de la mezcla entre la fase estacionaria y la móvil, a la distribución final de los componentes de su fusión de posición sobre el lecho estacionario o del tiempo en que eluyan, se le denomina cromatograma. Prácticamente no existe la restricción sobre la naturaleza de las fases a utilizar, siempre que la fase estacionaria sea y la fase móvil líquida o gaseosa, por lo que es posible en principio realizar por medio de esta técnica la separación de los componentes de cualquier mezcla. Por otra parte, la utilización a la gran cantidad de parámetros que puedan influir en el proceso de separación, lo cual dificulta la elección de las condiciones óptimas de separación y en muchas ocasiones implica la irreproducibilidad de los resultados. Por ello, la cromatografía no es una técnica de rutina que pueda aplicarse sin más a cualquier mezcla, sin invertir en muchos casos gran cantidad de esfuerzo y tiempo. De los diferentes tipos de factores que nos afectan la resolución de la cromatografía, hay uno en específico que afecta de manera directa: A, la temperatura ambiente; B, la presión atmosférica; C, el tamaño de partículas de la fase móvil; D, el color de la fase estacionaria. La respuesta correcta es la C, el tamaño de partículas de la fase móvil, ya que el tamaño de partículas de la fase móvil afecta la resolución en cromatografía, ya que influye en la eficiencia de la separación de los componentes de la mezcla. Un tamaño de partícula más pequeño generalmente conduce a una mejor resolución. My name is Masari Márquez, agroindustrial engineering student, in semester. My subtopic is definition of chromatography. Definición de cromatografía. La cromatografía es un proceso para separar los componentes de una mezcla. Para iniciar el proceso, la mezcla se disuelve en una sustancia llamada fase móvil,
que la transporta a través de una segunda sustancia llamada fase estacionaria. La cromatografía agrupa un conjunto importante y diverso de métodos que facilitan la separación, identificación y determinación de componentes estrechamente relacionados en mezclas complejas. Muchas de dichas separaciones son imposibles por otros medios. En todas las separaciones cromatográficas, la muestra se disuelve con una fase móvil, que puede ser un gas, un líquido o un fluido supercrítico, la cual se hace pasar a través de una fase estacionaria invisible, fija en una columna o en una superficie sólida. Las dos fases se eligen de tal forma que los componentes de las muestras se distribuyen en grados distintos entre la fase móvil y la fase estacionaria. Aquellos componentes que son fuertemente detenidos por la fase estacionaria se mueven con mucha lentitud con el flujo de la fase móvil. En cambio, los componentes unidos débilmente en la fase estacionaria se mueven con rapidez. Como consecuencia de las distintas velocidades de migración, los componentes de las muestras se separan en bandas o zonas distintas que se pueden analizar en forma cualitativa y cuantitativa. La pregunta es, ¿cuál es el rol de la fase móvil en la cromatografía? A. La fase móvil actúa como un catalizador que acelera las reacciones químicas en la mezcla. B. La fase móvil detiene el movimiento de los componentes de la mezcla, facilitando su separación. C. La fase móvil permite el movimiento de los componentes de la mezcla a través de la fase estacionaria, ayudando a su separación. D. La fase móvil descompone químicamente los componentes de la mezcla para separarlos. La respuesta correcta es la C. La fase móvil permite el movimiento de los componentes de la mezcla a través de la fase estacionaria, ayudando a su separación. Gracias. Hello, my name is Carlos Aramello. I am from Valledupar. I am studying UPC University. I am 6th semester of Engineering Agroindustry. Compañeros, yo le hablaré un poco de los componentes. La cromatografía es una técnica de separación que se utiliza en química para separar y analizar componentes de una mezcla. Los componentes principales del sistema cromatográfico son fase móvil, fase estacionaria, muestra, detector, columna, bomba, inyectores. Fase móvil. La fase móvil es el solvente o mezcla del solvente que transportan los componentes de la muestra a través de la fase estacionaria. La fase móvil puede ser un líquido, cromatografía líquida, o un gas, cromatografía de gas. Fase estacionaria es el material que se mantiene fijo en la columna o en la superficie de un soporte y con el cual interactúan los componentes de la muestra. La fase estacionaria puede ser un sólido, un líquido fijo a un sólido o un gel. La muestra es la mezcla de compuestos que se quiere separar y analizar. Se introduce en el sistema cromatográfico y se transporta a través de la fase móvil. Viene el detector. Es el dispositivo que identifica y cuantifica los componentes separados a medida que salen de la columna. Los detectores pueden variar dependiendo del tipo de cromatografía y del tipo de análisis requerido. Seguidamente, la columna es el tubo o recipiente que contiene la fase estacionaria. En cromatografía líquida puede ser una columna de acero inoxidable
o de vidrio. En cromatografía de gas suele ser una columna de vidrio o de metal. La bomba en cromatografía líquida es el dispositivo que impulsa la fase móvil a través de la columna a una velocidad controlada. Luego tenemos los inyector, que es el componente que introduce la muestra en la fase móvil. En cromatografía de gas, esto se requiere mediante un inyector de gas. En cromatografía líquida, a menudo se utiliza un inyector de líquido. Bueno, cada uno de estos compuestos desempeña un papel crucial en el proceso de cromatografía, y su correcta configuración y operación son esenciales para lograr una separación eficiente y precisa de los componentes de las muestras. Muchas gracias. Y ahora pues le viene la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un componente principal de un sistema de cromatografía? A. Fase estacional. B. Generador de microondas. C. Circuito impreso. D. Balanza analítica. Como pueden ver, la respuesta correcta es la A. Fase estacionaria. Hello, my name is José Armando del Palacio. I am from Colombia, Valledupar. I am 21 years old. I am studying the sixth semester Agroindustrial Engineering. Buenas, yo les voy a hablar sobre tipos de cromatografía. Encontramos algunas cromatografías en el punto 4 que les voy a mostrar. Y voy a empezar. Primero encontramos la cromatografía de capa fina. La cromatografía de capa fina es una técnica que se utiliza para separar compuestos en una mezcla. Consiste en una fase estacionaria, generalmente una fina capa de gel de sílice o alumina, y una fase móvil que pasa a través de la fase estacionaria y transporta los compuestos y es comúnmente utilizada para, primero, el análisis cualitativo y semi-cuantitativo. Segundo, la comprobación de purificación de una muestra. Y tercero, identificación de componentes. Segundo tipo, la cromatografía de afinidad. Esta se basa en una específica interacción entre una molécula, o sea un receptor, inmovilizada en una fase estacionaria y ligada. Los pasos básicos que incluyen son la unión específica de moléculas en un objetivo, lavado para eliminar los componentes no deseados y, como última, elusión de las moléculas unidas utilizando soluciones de alta afinidad. Tercer tipo, cromatografía líquida. La cromatografía líquida incluye técnicas como la cromatografía líquida de alta eficacia, HPLC, donde la fase móvil es un solvente líquido para fluir a través de una columna llena de fase estacionaria, y es ampliamente utilizada para, primero, la separación de compuestos en mezclas complejas. Segundo, el análisis cuantitativo y cualitativo. Y tercero, preparación de muestras puras. Cromatografía de gases. La cromatografía de gases GC se aplica en compuestos que se pueden vaporizar sin descomposición. Utiliza un gas como fase móvil y una columna como una fase estacionaria. Es ideal para, primero, análisis de compuestos volátiles. Segundo, control de calidad y análisis ambientales. Tercero, estudios metabólicos en bioquímica. Y como último encontramos la cromatografía de fluidos supercríticos. La cromatografía de fluidos supercríticos, FC, combina características de la GC y de la HPLC, utilizando un fluido supercrítico como fase móvil, por ejemplo, dióxido de carbono a alta precisión. Esta técnica es beneficiosa para, primero, análisis de compuestos termolábiles. Segundo, mezcla de compuestos polares y no polares.
Tercero, aislamiento y purificación de compuestos en grandes cantidades. Podemos concluir que estas técnicas de cromatografía son fundamentales en diversas áreas de la ciencia y de la industria, desde la investigación farmacéutica hasta el análisis ambiental y de manufactura de productos. Si de pronto quieres saber o quieres investigar más sobre este tema, te estaré dejando unas biografías de algunos libros donde puedes encontrar más a fondo sobre estos. Gracias. Bueno, ahora voy con mi pregunta. ¿Cuál de las siguientes técnicas de cromatografía utiliza un gas como fase móvil y es ideal para el análisis de compuestos volátiles? A. Cromatografía de gases GC. B. Cromatografía líquida LC. C. Cromatografía de afinidad. D. Cromatografía en capa fina CCF. La respuesta sería cromatografía de gases GC, o sea la A, ya que esta utiliza un gas como fase móvil y es ideal para analizar los compuestos volátiles porque permite la vaporización de estos compuestos sin descomposición, facilitando su separación y análisis. El gas, usualmente helio y nitrógeno, transporta los compuestos a través de una columna que contiene fase estacionaria, donde los compuestos se separan en una función de sus propiedades volátiles. Por otro lado, las respuestas malas les diré por qué no son. Primero, porque la B, cromatografía líquida LC, utiliza un líquido con fase móvil, no un gas. La C, cromatografía afinidad, se basa en la interacción específica entre una molécula inmovilizada y su ligando, sin utilizar un gas como fase móvil. Y tercera, como último, la D, cromatografía en capa fina CCF, se emplea una fase estacionaria sólida en una placa y una fase móvil líquida, no gaseosa. Así que la respuesta es la A. Ya con esto termino yo. Muchas gracias. Good morning, my name is Ángel Miguel Martín Chinchilla. I am the 6th semester. I studied agroindustrial energy. I studied the subjective instrumental analysis in group 2. And today I am going to tell you about the class of chromatography. Sobre el punto número 5, que son las clases de cromatografía. En este caso les hablaré de dos clases, una que es la cromatografía en columna y la otra es cromatografía plana. Bueno, en la cromatografía en columna, esta es una técnica utilizada en química para separar y purificar los componentes de una mezcla de sustancias. ¿Para qué hacemos esto? Para hallar y saber qué componentes tienen las mezclas. Primero, para lograr este objetivo, lleva varias fases. Primero llega a la fase estacionaria. Esta muestra puede ser sólida o líquida y la pondremos en la columna. Las sustancias a separar interactuarán con ella y separarán capa a capa los componentes que tiene. Les voy a dar, por ejemplo, la alumina o el sílice gel son materiales comunes para la fase estacionaria. Ya después viene la fase móvil, que es donde se desplaza a lo largo de las columnas y permite la separación de los componentes de la mezcla para poder saber qué contiene esta mezcla. Esta muestra puede ser líquida o gaseosa y la elegimos según las polaridades de la sustancia. Después viene la absorción de columna. Esta utiliza una fase estacionaria sólida y una fase móvil líquida no polar. Después seguimos con las particiones líquido-líquido. Se basa en la afinidad de las sustancias por la fase líquida. Continuamos con el intercambio iónico. Se utilizará para separar iones según su carga. Después seguimos con la exclusión por tamaño. Esto se fundamenta en el tamaño de las moléculas de cada componente. Después viene la cromatografía de gas, que emplea una fase de móvil gaseosa, o sea, desplazan los móviles gaseosos. Sigue cromatografía líquida de alta resolución.
la cual automatizada y utiliza para analizar múltiples sustancias en poco tiempo. Después seguimos con la afinidad, que es la última fase de la cromatografía en columna, que se basa en las interacciones específicas entre ligandos y biomoléculas. Esta aplicación de esta cromatografía en columnas la utilizan bastantes en diversas industrias y en medicina para analizar y purificar la sustancia, saber qué contiene y llevar una purificación. Más que todo en los fármacos o en la separación de pigmentos y biomoléculas. A continuación les voy a hablar sobre la cromatografía plana. La cromatografía plana es un tipo de cromatografía en la que la fase estacionaria se recubre sobre una superficie plana, la cual puede ser una placa. La placa puede ser de vidrio, metal o plástico. No tiene, dependiendo la muestra. En este método, un extremo de la placa se coloca en un depósito que contiene la fase móvil, que se mueve a través de la fase estacionaria por acción capilar. Muchas gracias. Mi pregunta sería: ¿hay distintos tipos de cromatografía? ¿Hay una cromatografía especial para determinar distintos componentes en varias muestras? ¿Sí o no? Recordemos que en lo pasado, lo que le acabo de hablar, les mencioné varios cromatógrafos, varias clases de cromatografía, las cuales se utilizan para distintos componentes y distintas aplicaciones, y sabemos que hay varias. En este caso encontramos 7 y cada una sirve para identificar distintos componentes de las mezclas. Muchas gracias. Hello, my name is Edison Vaquero, Agroindustrial Engineering student. I'm 23 years old. Podemos decir que las distintas técnicas cromatomográficas tienen aplicaciones de muestras que contengan algunos compuestos orgánicos. Podemos decir que algunos ejemplos de esta aplicación la podríamos decir que es la determinación del porcentaje de formación de una molécula en síntesis en una planta, como también podríamos decir que la determinación del porcentaje del solvente en un producto agroquímico determinado. También podríamos decir que la determinación de concentración de productos aditivos en un producto agroquímico determinado, el control de calidad de la pureza de un solvente, como ya sería el alcohol, el etileno, ¿qué más podríamos decir? El sileno, benceno, entre todos estos compuestos. A través de la aplicación de la cromatografía podemos fabricar ya sean adhesivos, pegamento, pintura, con tal de llevar un control determinado y una cantidad de solvente adecuado, como el humectante, colorante, entre otros. La cromatografía es esencial en las investigaciones forenses. Nos resulta una herramienta muy útil para el análisis de las muestras. En la fabricación de alimentos, que es muy esencial en nuestra carrera, lo hacemos para tener un control de productos determinados, y de la materia prima, tales como ya viene lo que siendo la proteína, que es uno de los conceptos más claves de nuestra carrera o que más relevancia tiene, como también podemos hacer aromatizantes
determinación de colorantes, que también es muy utilizado en las industrias petroleras, que es como un método muy indispensable para el análisis de la comprensión de casi todos los productos que van saliendo del ranking. Los tipos de gasolina, los compuestos orgánicos, destilados o síntesis. También la aplicación de la técnica cromatográfica nos permite el control de la producción avícola. ¿Cómo así? Tiene infinidad de usos. Esta tiene infinidades de usos. Desde usarse con una nariz electrónica. ¿Para qué? Para una comercialización de vino. Que mantengan los adecuados parámetros establecidos por expertos, que tengan la concentración de componentes adecuado. Podemos decir que esta técnica de la aplicación de la cromatografía es indispensable en el análisis de la industria, ya que tiene muchos componentes que hacen parte de ella. Respecto a todo lo dicho, podemos decir que la cromatografía desempeña un papel esencial en la elección de contaminantes y aditivos. ¿Por qué? Ya que podría comprometer la calidad de productos alimenticios, que son los encargados de la producción, al realizar rigurosas pruebas para garantizar que los alimentos cumplan con estándares exigentes antes de llegar a los estándares establecidos. Como también podemos decir que es un método utilizado en el contexto de la cromatografía líquida de alta resolución. Muchas gracias.